Bien, señores, y a partir de este momento vamos a conversar con Diego Nairac, es el gerente de Starfish Logistics. Vamos a ver cuál es la situación que hay en torno a los temas logísticos, portuarios, qué está pasando con el tema de los contenedores, el costo de los fletes. Hay obviamente una falta de contenedores en algunos casos que motiva movimientos en los fletes, en el costo de los fletes. Vamos a ver cómo está impactando toda esta situación, cómo se analiza una situación que impacta a lo largo de toda la cadena productiva, sin dudas. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un gusto volver a estar en contacto contigo. El gusto es nuestro, Diego. Bueno, ¿cómo está el panorama hoy? Venimos cada poco tiempo sacándole una foto a la situación, ya desde fines del año pasado, principios de este año también estuvimos conversando. Ahora el escenario, ¿cómo está? Mira, Rubén, el escenario hoy en día sigue complicado. No hemos visto por ahora un panorama de mejoría en ninguno de los aspectos, ni en cuanto a la disponibilidad de contenedores, tanto para la importación como para la exportación, y tampoco una reducción de los precios, ¿sí? Y obviamente todo eso se está trasladando a la cadena logística, y tanto los importadores como los exportadores que están teniendo que pagar costos más elevados para cumplir con contratos o con determinadas condiciones. Por lo tanto, por el momento, lamentablemente no estamos viendo un panorama positivo, ni para la IMPO, ni para la EXPO, de todo tipo de productos. La realidad es que se está recién visualizando una salida de acá a un horizonte temporal de no menor a 2 años que se pueda regularizar esta situación, Claro. lo cual no da previsibilidad. ¿Sí? Y eso es uno de los factores más importantes en el comercio exterior, tener previsibilidad, porque cuando uno vende, trata de vender a largo plazo y mantener relaciones comerciales a largo plazo. Entonces, eso está afectando a todos los tanto proveedores como exportadores de la cadena logística. Bien, Diego, la situación hoy es que faltan contenedores. Siguen faltando contenedores tanto para la Expo como para la IMPO. Eso está regulado básicamente por las navieras que hoy en día están determinando sobre a qué destinos se envían más contenedores, posicionan más equipos y a cuáles no. Por lo tanto, sigue habiendo esa situación de escasez de contenedores. Y si bien hay mucha demanda, ¿sí? Porque a medida que se va recuperando el PBI de los países, hay una recuperación incipiente, empieza a haber más demanda y eso va tirando la cadena de logística, pero lo que está ocurriendo hoy en día es que no hay equipos disponibles. Claro, Ya han quizás, habido. Diego, hablábamos creo que fue en febrero, donde parecía que el panorama estaba un poquito más calmado de lo que sucedía, por ejemplo, en noviembre, si no recuerdo mal. Pero ahora quizás estamos en un escenario más complejo porque empieza a incrementarse, por ejemplo, el nivel de exportación de muchos productos del Uruguay. Entonces eso opera sobre lo que es la disponibilidad de los contenedores, o sea, presiona la disponibilidad de los contenedores. ¿Puede ser un razonamiento válido ese? Sí, sí, a ver, lo que está ocurriendo hoy es que hay mucha demanda por parte de los exportadores para cumplir con los contratos, inclusive porque han habido zafras muy interesantes, de granos principalmente, también la carne está en un momento muy importante, exportación, también la miel, la madera, todos esos son productos commodities que están altamente demandados para exportar, porque esas son producciones que son muy difíciles al volcarlas al mercado interno, entonces están destinadas a la exportación. Pero lo que está ocurriendo del otro lado es que no se junta la oferta con la demanda, no hay suficiente oferta ni de contenedores ni de barcos, por lo cual genera un aumento sistemático de los precios, ¿sí? Eso genera un aumento exponencial principalmente de los costos en dólares para los exportadores. Bien, Realmente, allí, Diego, ¿qué costo tiene hoy un contenedor para un exportador? ¿Cómo están los costos? Pensando en la exportación y después analizamos lo que pasa con la importación, que también está con un escenario similar. y para lo que se refiere a exportación, los fletes han crecido entre un 30 y un 50%.
En algunos casos, dependiendo del destino, ha habido un aumento del 100%, para que tengas una idea. Cuando no, por el otro lado, es muy difícil trasladarle ese costo, los exportadores trasladarle ese costo a los importadores. Imagínate que un flete suba de un mes para otro de $3.500 a 7.000. No hay forma de trasladar ese costo al comprador en destino, ¿sí? Entonces, dependiendo de los destinos, la exportación ha crecido, el valor en flete ha crecido entre un 30, un 50 y en algunos casos hasta un 100%. Bien, Lo cual ¿cuáles son los genera... destinos? ¿Cuáles son los destinos? A ver, digo que te perdí. Los destinos más complicados, o sea, donde más se ha notado el incremento de los costos. Hoy en día, en donde hay un precio incremental, principalmente en los tráficos de Oriente, de exportación de Oriente, principalmente en los contenedores reefer, ¿sí? Hay muy poca disponibilidad de contenedores reefer y ellos han ido aumentando geométricamente. También en lo que se refiere a toda la que es la costa este de Estados Unidos, y han aumentado mucho los fletes. Esos son los fletes que básicamente han crecido mucho, han aumentado en los últimos tiempos. Hay que recordar que China es nuestro principal cliente, ¿no? ¿Cuál, perdón? China es nuestro principal cliente. Claro, y hacia China han tenido un crecimiento importante. Los fletes hacia China han tenido un crecimiento importante, porque inclusive las navieras están cumpliendo, las compañías navieras están cumpliendo prioritariamente con aquellas empresas grandes que tienen contratos globales, y están dejando de lado a aquellos pequeños exportadores o exportadores con menos volumen que tienen menor capacidad de negociación. Claro. ¿Cuánto se ha incrementado el costo hacia China, más o menos? A China hoy en día se ha incrementado un 50%, 50-60% alrededor de los fletes. Inclusive hoy en día, si querés, te pongo una idea, un escenario que hoy en día está ocurriendo. Tú querés exportar un lote de contenedores en el mes de julio y las navieras te dicen que tienen lo que se denomina stop booking. No permiten mayores reservas, no permiten más reservas por todo lo que queda de julio. Por lo tanto, ya tenés que poder exportar a partir de agosto a pesar de que tengas la producción. Eso genera costos de almacenaje, se alargan los vencimientos de algunos productos, hay que acopiar. Por lo tanto, todos esos costos son trasladados directamente al exportador. Bien. ¿Qué sucede? Ese crecimiento que mencionaba de 50% ese incremento de costos de 50% hacia China, ¿en qué lapso se dio? ¿En qué periodo de tiempo? En los últimos 3 meses han aumentado geométricamente. Bien. ¿Qué pasa con sí. ¿Qué pasa con la importación? Porque Uruguay obviamente que también importa muchísimos productos, no solo para el sector agropecuario, insumos, sino se importa muchísimo. ¿Cómo vienen los costos allí? Los costos también han aumentado mucho. No hay... yo diría que más que nada, si bien uno puede prever que los fletes van a aumentar, acá el problema básicamente es saber hasta cuánto van a aumentar. Porque un mes podés pagar un flete de importación de China, un contenedor, $9.000, pero el mes siguiente pagas 10.500. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el límite máximo? No está determinado, porque sigue habiendo esos mismos problemas que hay en la exportación de oferta, ¿sí? Hay muy poca disponibilidad de contenedores. Para que tengas una idea, ahora en China hay inclusive algunos puertos que han tenido casos de COVID y han estado cerrados, lo cual ha llevado que muchos contenedores se han tenido que trasladar a otros puertos para poder exportar. Eso ha aumentado los costos, ha aumentado los costos de los fletes. Por lo tanto, tanto la exportación como la importación están afectados por ese problema de oferta. Cuando hablo de oferta, es oferta de espacios y contenedores, ¿no? Claro. Hay que recordar que el 90% del comercio exterior se realiza vía transporte marítimo, ¿sí? Claro. Cuando hablamos de transporte marítimo,
el 80% se hace en contenedores, Rubén. Es un volumen enorme, ¿sí?, de contenedores que tienen que haber disponibles en el mundo para cumplir con esa demanda. Bien, y también han bajado las líneas, o sea, las navieras también han bajado el número de operaciones en estos últimos meses, Diego, o eso no ha tenido cambios. No, no, sí han bajado el número. ¿Qué pasó? Cuando se inició este tema de la pandemia, muchas navieras dejaron fuera de servicio una cantidad de barcos, ¿sí?, que estaban utilizando para cumplir determinados tráficos porque había bajado la demanda. Y las navieras hoy en día son las que tienen el sartén por el mango. Están ralentizando el ingreso de nuevos barcos, demoran las escalas. Ellos argumentan que la situación que vivieron en los últimos 10 años fueron de pérdida, ¿sí?, en sus balances, y bueno, lo que están intentando ahora es recuperar, ¿sí?, recuperar esas pérdidas, su grado, su estado financiero, a través de estos aumentos geométricos de precios. ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? Es la gran interrogante. Y de mi punto de vista, ya hay varios análisis que hasta que no intervenga algún gobierno de forma más activa, como puede ser el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos también está siendo afectado a sus exportaciones por la falta de equipos y por los precios. Hasta que no exista algún ente regulador o algún ente estatal que intervenga, en este caso se está pidiendo que a través del Senado de Estados Unidos que intervenga, ¿sí?, que intervenga el gobierno para regular en cierta forma o poner determinados límites, ¿sí?, a estos aumentos geométricos de precios. Así que esto no está afectando solo a Uruguay, si nos sirve un poco de consuelo, está afectando al resto, está afectando a todo el mundo este caos logístico que está habiendo en el mundo. Bien, decías, un contenedor desde China a Uruguay, $9.000, se puede pagar $10.500 también. ¿Cuánto costaba, previo a la pandemia, traer un contenedor de China? Que me parece que ese número sirve para graficar el descontrol que se tiene en este momento. Y se está pagando aproximadamente $3.000, como muy caro. Imagínate lo que ha aumentado en los últimos meses. Y el aumento se ha dado en los últimos meses, en los últimos 6 a 8 meses. Claro. Por lo tanto, el impacto es brutal, ¿sí? Ha habido un aumento exponencial. Bien. En las exportaciones. Bien, Diego, ¿qué sucede con el costo de los fletes de los buques graneleros? Allí también, si bien al comienzo estaba más tranquilo el panorama, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, también empezó a verse influenciado por esta situación, ¿no? Sí, sí, los buques graneleros por general trabajan con contratos ya predeterminados, ¿sí? Lo que está viendo es una gran avidez de estos tipos de contenedores, de barcos, ¿sí?, que llevan lo que se llama carga breakbulk, que a granel, en bodega, y lo que está viendo es un aumento de costos en las operativas, ¿no? Lo hablamos anteriormente, previamente, los aumentos de las operativas, de las demoras, de los tiempos para cargar, ¿sí? De las penalidades que muchas veces en otros momentos las navieras, como quien dice, dejaban pasar cuando se demoraba el ritmo de carga o cuando demoraban más días en los puertos para cargar. Hoy en día, al haber mucha avidez de estos contenedores, de estos barcos, ¿sí?, lo que están tratando es reducir los tiempos de las escalas en los puertos, ¿ah? Y eso lleva a que tenga que haber mucha más eficiencia en esa cadena logística para cargar y descargar, ¿sí?, tanto para carga como la descarga de estos tipos de buques. Bien, el costo de los tiempos de espera por día, ¿cuánto se ha incrementado aproximadamente? ¿Tenés ese dato allí a mano, Diego, para graficar allí tanto para lo que es la exportación de granos del Uruguay como la importación, por ejemplo, de fertilizantes, ¿no? Que es un insumo que se importa mayoritariamente aquí en el Uruguay? Los tiempos de espera se han aumentado entre un 20 y un 30%, promedialmente en dólares. Sí, recordar que muchos de estos costos
están nominados en dólares, ¿sí? Y eso ha llevado a que los costos, obviamente que todos esos costos se empiezan a trasladar a los importadores o a los exportadores, ¿sí? No hay forma de no trasladar esos costos a los importadores, a los exportadores. A esto me refiero a los costos de espera, a los costos operativos portuarios. Esos son los costos que han aumentado, porque hay que recordar que los fletes de estos tipos de buques ya están precontratados y ya tienen contratos globales, por lo tanto el flete muchas veces no se paga acá, sino se termina pagando en destino o en un tercer país. Claro. O sea que también allí hay movimiento entonces en el costo de los tiempos de espera, penalidades que no se dejaban pasar, en este contexto no se deja pasar nada. O sea que estamos en una situación desde el punto de vista del transporte marítimo bien complicada, ¿no, Diego? Sí, sí, la verdad que es una situación muy complicada y a veces siempre se piensa, bueno, en esta situación, ¿quiénes son realmente los beneficiados con estos aumentos? ¿Quiénes son los que se benefician con estos aumentos? La realidad es que del lado de los exportadores y los importadores no hay ningún beneficio porque o absorben este extra costo o lo tienen que trasladar a los clientes. En este momento quienes sí están haciendo la diferencia son las compañías navieras y algunos operadores que están aprovechando la situación para aumentar determinados costos. Después la realidad es que hay muchos commodities que no soportan muchos aumentos de precios. Te pongo un ejemplo, hoy me llama un exportador de miel que tiene contenedores para exportar a Filadelfia y un flete que lo pagó en junio $3.500, para exportar en julio le piden 7.000. Con esta condición el negocio es inviable, se me hace inviable. Prefiero estoquearme, quedarme con la miel y esperar, o venderla a otro país, porque Claro. es imposible completar negocios. Y ustedes como una empresa que provee obviamente esta clase de servicios, ¿cómo están planificando? Me imagino que es muy complicado poder tener una planificación con este contexto, ¿no? Sí, sí, realmente es muy difícil porque si bien la demanda está por el lado de los exportadores, porque, como yo te decía, hay muy buena producción de una Muchos cantidad de productos. commodities, Claro. de madera, de miel, han sido zafras excelentes. Lo que ocurre es que no tenés que vender, porque no lográs conseguir los contenedores, no lográs conseguir el espacio. Entonces es un momento bastante crítico para quienes vendemos servicios logísticos. Tendremos que adaptarnos, tendremos que tratar de esperar un poco los tiempos mejores, pero la realidad es que a corto plazo no se ve una salida inmediata a esta situación. Pero muy bien, Diego Nairac, gerente de Starfish Logistics, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre. Gracias, Rubén. Buena jornada. Hasta luego.